quiero platicarte y decirte que gracias por ser perfecto y cuidarme fiel ante mi imperfección. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les damos al Centro Internacional de Estudios Bíblicos, el lugar perfecto para la gente imperfecta. Hoy vamos a estudiar un texto más de la palabra del Señor que está en el libro de Josué, y espero que sea una tremenda bendición para todos nosotros. Nosotros en el CEP estudiamos la Biblia de manera secuencial, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Comenzamos en Génesis, terminamos en el Apocalipsis. Así que vamos a gozarnos en este libro. Solo quiero pedirte que cierres tus ojos y nos pongamos de acuerdo con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Señor, háblanos, es todo lo que te pedimos. Una palabra tuya bastará para cambiarnos, Señor. Háblanos, Señor, te lo pedimos de la manera más sincera, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Josué capítulo 21 en adelante, dice la palabra del Señor. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, al hijo de Num, a los cabezas de los padres de las tribus de Israel, y les hablaron en Shiloh, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fueran dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas, los hijos de Aarón el sacerdote, que eran de los levitas, y obtuvieron por suerte la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, de la tribu de Benjamín, 13 ciudades. Los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte la ciudad de la familia de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de la familia de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la media tribu de Manasés en Basán, 13 ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de las tribus de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulón, 12 ciudades. Dieron pues a los hijos de Israel, los levitas, estas ciudades con sus ejidos por suertes, como lo había mandado Jehová por conducto de Moisés. De la tribu de Judá, de los hijos de Simeón, dieron las ciudades que fueron nombradas, y obtuvieron los hijos de Aarón las familias de Coat, los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Dieron Kiriat Arba al padre Anac, lo cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos, más el campo de la ciudad y las aldeas, a Caleb el hijo de Jefoné, por posesión suya. A los hijos del sacerdote Aarón le dieron Hebrón, sus ejidos, con las ciudades de refugio, y para los homicidas a Edam de Lifna y sus ejidos, Jatir, ejidos, Olón, ejidos, Aín, ejidos, Semes, ejidos, de la tribu de Benjamín, Gabaón, ejidos, Gebá con sus ejidos, Anot y sus ejidos, Almot con sus ejidos, 4 ciudades, todas ciudades de los sacerdotes de los hijos de Aarón, 13 hijos, 13 ejidos. Más la familia de Coat, los levitas, quedaron los hijos de Coat, recibieron por parte las ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem, el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas, además de Geser con sus ejidos, Kibasín con sus ejidos, Bedrón con sus ejidos, la tribu de Dan, los ejidos de Gibetón en sus ejidos, Ajalón en sus ejidos, Gat Rimón con sus ejidos. 4 ciudades de la media tribu de Manasés, Taná con sus ejidos, y todas las ciudades del resto de las familias de los hijos de Coat fueron 10 con sus ejidos. A los hijos de Gersón, de las familias de los levitas, dieron la media tribu de Manasés, el Golán, Basán, ejidos de la ciudad de refugio, además Betstera con sus ejidos. 2 ciudades de la tribu de Isaacar, con Sisión con sus ejidos, Jarmut con sus ejidos, de la tribu de Aser, Misael y sus ejidos, Abdón y sus ejidos, Elcat sus ejidos, Rehobat y sus ejidos, 4 ciudades. De las tribus de Neftalí, Sedes de Galilea con sus ejidos, de los refugios de los homicidas, además de Amot con sus ejidos, Cartán con sus ejidos, todas las ciudades de los gersonitas por sus familias. Las familias de los hijos de Merari les quedaban, se les dio la tribu de Zabulón, Jotemán con sus ejidos, Dimán con sus ejidos, Nalam con sus ejidos. De la tribu de Rubén, a Becer con sus ejidos.
Cademot con sus ejidos, Mesafa con sus ejidos, de la tribu de Gad, Ramón de Galad con sus ejidos como ciudades de refugio, Heshbón con sus ejidos, Jazer con sus ejidos, todas las ciudades de los hijos de Merari por sus familias, que restaban de las familias de los levitas, fueron por sus suertes. Todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, y de las ciudades que estaban apartadas a la una de la otra, cada cual con sus ejidos. Y de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó a todos sus enemigos. Y no faltó palabra, todas buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Bueno, 11 tribus recibieron su porción, 12 tribus recibieron su porción, y una tribu no recibió absolutamente nada, la tribu de Leví. Ellos estaban llamados por Dios para su propio servicio, eran la primicia de Israel para el servicio. Fueron mandados a vivir alrededor de todas las ciudades, en ejidos, o sea, no en ciudades, sino en ejidos, y ahí ellos podían tener sus vaquitas o sus ovejitas, lo que los ayudara para sustentar, no riqueza, no tierras, no, solo un ejido, un pequeño terreno, ¿verdad?, donde ellos podían vivir. Ahora, este llamado y este servicio viene aún desde cuando eran errantes. ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo? ¿Cómo caminaba, verdad? El tabernáculo viene del centro. ¿Y quiénes estaban alrededor en ese servicio? Bueno, estaba Aarón, que era el sumo sacerdote, y estaban sus hijos, que eran 3. Y el recordatorio de ellos era que por más cerca que estén del templo, por lo más cerca que estén de Dios, ellos no son dioses. Ellos están para servir a sus hermanos y a servir primeramente a Dios. Ahora, ¿quiénes eran ellos? En Números 3, capítulo 17, nos dice la palabra del Señor, dice que los hijos de Leví fueron 3. Fueron Gersón, Coat y Merari. Esos eran los 3 hijos de Aarón, y esos eran los que formaban parte de la tribu de Leví. Los levitas, bueno, las 3 familias de Coat, de Merari, ¿verdad?, y los gersonitas, ellos recibían los primogénitos de todas las demás tribus de Israel. O sea, los levitas formaban parte también los primogénitos de todas las tribus de Israel, todos llamados para lo mismo, el servicio de la casa del Señor. Cada una tenía algo que hacer, y que era muy particular, porque Dios, todo llamado, tiene un trabajo para ese llamado. O sea, en la iglesia del Señor hoy habemos evangelistas, habemos maestros, y habemos, ¿verdad?, los que tienen dones de sanidad, y seguimos toda la lista, ¿verdad? Entonces todos somos diferentes, todos tenemos diferentes llamados. Un evangelista ocupa equipos de sonido, ocupa aviones, ocupa pasajes, ocupa trasladarse de una ciudad a otra. En cambio, un pastor trabaja todo el día con las ovejas. ¿Qué ocupa un pastor? Cosas totalmente diferentes a los evangelistas. El trabajo también es diferente, ¿verdad? El pastor pasa con las ovejas, aconsejándolas, visitando, yendo a los hospitales, yendo a las enfermedades, alimentándolas cuando no tienen que comer, etcétera, etcétera. En cambio, el evangelista llega, se sube a la tarima, predica la palabra, aceptan 5, 10, 50, 5,000, y se va a su casa y está hasta que le toca la siguiente fecha. Vieron que son necesidades diferentes y son servicios diferentes. Bueno, así funciona el reino del Señor. Lo mismo era para los levitas en el Antiguo Testamento. Si vemos, por ejemplo, los coatitas, ellos estaban encargados de las cosas más sagradas. Por ejemplo, la mesa, las cucharas, las copas, los tazones, el candelero, los utensilios de aceite. O sea, eso era lo que ellos trasladaban los utensilios dentro del tabernáculo, y solo ellos podían trasladarlo. En cambio, si vamos a los gersonitas, no les tocaba lo de adentro, les tocaba otras cosas. Les tocaban las cortinas, el tabernáculo de reunión, la cubierta, las pieles de tejones, esas hermosuras de pieles de tejón, las cortinas de la puerta del tabernáculo, las cortinas de los atrios, las cortinas de la puerta, y todos los instrumentos de su servicio. O sea, ellos tenían que cargar muchas cortinas, y cuando Dios distribuyó, vemos que a uno le dio muchos carros y a otro le dio pocos carros, dependiendo del trabajo que necesitaban. Finalmente estaban los de Merari.
Los de Merari, por ejemplo, ellos se encargaban, por ejemplo, de las tablas de reunión, de las barras, las columnas, de aquellas basas, ¿se acuerdan ustedes? Las basas de plata que los estudiamos bien, las columnas del atrio interior, las estacas, las cuerdas. Entonces cada uno, no es que uno era más importante que otro, todos dependían, porque a la hora de armar el tabernáculo de nuevo, con que uno fallara ya no se podía armar. ¿Lo ven? Entonces somos diferentes, pero somos complementarios. Ahora, hay una verdad que yo quiero que a usted, mi hermano, le quede bien claro. Hay algo que debe de quedar aquí en la cabecita de cada uno de ustedes, como la quedó en la mía. Hermanos, no somos del mundo. No somos del mundo. Lo dijo Jesucristo, no sois del mundo. Entonces, pretender que la iglesia sea gobernada como la forma del mundo, hermano, eso es una barbaridad en lo que están cayendo. La iglesia en su ignorancia está cayendo en ese jueguito, ¿verdad? Y nos van metiendo cada día y va ganando terreno el enemigo, y en el terreno que el enemigo ganó ya no hay retroceso, sigue ganando y ganando y ganando, y te va metiendo esas mentiras en la cabeza. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo en su hipocresía cree que Jesús es el Señor, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, pero niega a Jesús como Señor. Y usted dirá, hermano Karim, ahí no entendí. Bueno, ustedes constantemente escuchan la frase, por ejemplo, el Antiguo Testamento ya no se aplica, o sea, ya quedó en desuso. Los levitas ya no existen, obviamente, ¿verdad? Por ende, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios sanguinario, no es como el Dios de misericordia del Nuevo Testamento. Y cada vez que estamos escuchando esas frases, lo increíble es ver los rostros de los hermanos que asientan con su cabeza, ¿verdad? Dicen, es cierto, ¿verdad? O sea, no es cierto, mis amados hermanos, es una mentira de Satanás y que le está haciendo tanto daño a la iglesia, ¿verdad? Toman lo que les conviene del Antiguo Testamento, lo que les gusta del Antiguo Testamento, y lo que no les gusta, entonces lo desechan. Y de igual forma el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay cosas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que dicen, no, pero es que en el Nuevo Testamento se puede esto. No es cierto, no caigan en ese juego. Todo eso es una mentira, y Jesucristo lo dejó claro. Lo que pasa es que no leemos la Biblia. Miren, Jesús dijo estas palabras en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿saben qué estaba diciendo Jesucristo ahí? Si ustedes leyeran la Biblia, se darían cuenta que del Antiguo Testamento soy yo también. Mire, dice el libro de Hebreos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, cuando Abraham comió con Dios en el Antiguo Testamento, o sea, en la encina de Mamre, estaba en un lugar así como estoy yo ahorita, ¿verdad? Estaba en una encina de Mamre. Dice que Abraham comió con Dios, y Jesús dijo, yo comí con Abraham. O sea, ¿quién estaba comiendo ese día con Dios? Era Jehová, dice en el Antiguo Testamento. Jesús dice, yo estuve. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Entonces deje de estarlos separando, mis amados hermanos. Escuche cada enseñanza del C, pero escuche todas las enseñanzas, y va a ver que en cada enseñanza yo le demuestro en la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que todo el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. Entonces no es cierto. Todas las enseñanzas que escuchamos hoy, ¿verdad? Dice, se les olvida, ¿verdad? Que Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, pero es el mismo testador. Es el mismo testador. Entonces, no caigan en ese juego del enemigo, mis amados hermanos. ¿Por qué, hermano Karim, estamos hablando de esto? Bueno, por el tema que nos atañe, ¿verdad? Que es obviamente la función y el servicio de los levitas. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que Abraham se sentó a comer con el Señor, con Jehová y con dos ángeles, se nos olvida que el que estaba comiendo ese día también era Jesucristo. Hoy nos están bombardeando, repito, constantemente con esa idea y tratar de separarlo a uno de los otros, y la iglesia está cayendo en eso. ¿Qué dijo la palabra del Señor en Juan? Escudriñad en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿quién da testimonio de Jesús en el Antiguo Testamento? Es nada menos y nada más que la Biblia. Y es la Biblia la que da testimonio de que Jesús y el Padre son uno mismo. Y hoy la Biblia es la que da testimonio también del Espíritu Santo. Entonces ven, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, repito, los tres son uno. ¿Por qué insisto en esto, mis hermanos? Porque en Hebreos 3, 13, 18 dice la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Sabe qué significa eso? Que Él no ha cambiado.
No, mi hermano, la suma de la palabra dice es la sabiduría. La Biblia toda te va a dar la sabiduría. No es aislados versículos que yo quiero acomodar. No es, ¿verdad?, esa idea que acabo de exponerles a ustedes de separar nuestra fe, ¿verdad?, partirla en pedazos y cada uno formar su propia secta o su propio pensamiento. Ese es el deseo del enemigo. Divide y vencerás. Pero nosotros no tenemos un solo bautismo, mis amados hermanos. Por eso cuando alguien llega, por ejemplo, a nuestra iglesia y dice, hermano, yo me bauticé en una iglesia cristiana, pero que está en España. Hermano, ya no tiene que bautizarse. Un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Dios. Entonces no es cierto, esa separación que quieren hacer de nosotros no viene, escúchame bien, no viene de Dios, eso viene del infierno. Mis amados hermanos, lo que acabas de leer cuando Dios está hablando de los levitas en el Antiguo Testamento es físico y es una sombra de algo mucho más grande, ¿verdad? En todas mis enseñanzas siempre, insisto en esto, siempre vas a ver que es el mismo Dios. Yo siempre encuentro a Jesús en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de Jesús. Habla de Jesús, todo lo que Jesús hizo, todo, absolutamente todo estaba en el Antiguo Testamento. Mis hijas estaban ayer en la lectura de ellas que les correspondía, era la crucifixión de Cristo. Y cuando terminaron de leer, les dije, mis hijas tienen 13 y 10 años. Y les dije, hijas, ¿saben que todo eso que sucedió ahí está en la Biblia, en el Antiguo Testamento? ¿Dónde? Me dijeron, Salmo 22. Y leímos el Salmo 22 y quedaron ellas, wow, papi, qué increíble es Dios. Entonces, ven, debemos de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, y cuando lo encontramos finalmente, no lo volvemos a separar. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Y ese pueblo somos nosotros. Cada vez que habla del pueblo está hablando de nosotros. Y mis amados hermanos, cuando hoy está hablando de los sacerdotes y el deber de la iglesia de sostener estos sacerdotes, ellos no los sacaron, ¿verdad?, fueron a invadir otro país para darle a ellos. No, dice la Biblia que tomaron cada uno de su herencia, y de su herencia ellos le dieron los ejidos a los levitas, ¿vieron? Entonces no fue que los mandaron fuera, no, hermano, ¿verdad? Una parte de lo mucho que Dios me da, yo lo pongo al servicio del Señor. ¿Y eso se da también en el Nuevo Testamento? Claro que sí, mis amados hermanos, claro que sí. O sea, el hecho de que yo, como repito, no cobre salario, no significa que vaya en contra de eso, para nada, mi hermano, ni que sea mejor que otro, ni que sea menos que otro, de ninguna manera. Simplemente lo hago por voluntad propia, pero jamás se lo exigiría a ninguno de los pastores de nuestra iglesia o de cualquier iglesia del Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora alcanzamos misericordia. ¿Quiénes son entonces ese pueblo? Dice, nosotros somos ese pueblo que antes no alcanzamos misericordia, que estábamos lejos de Dios. Hoy somos ese pueblo, y ese sacerdocio nosotros también hoy lo tenemos, solo que el de nosotros es real sacerdocio, porque el de ellos se sumaba a actos y servicios, ¿verdad?, que tenían un final. En cambio, el sacerdocio que nosotros hemos heredado en Jesucristo, la iglesia ha heredado un sacerdocio que es eterno, porque sirve a un Dios, ¿verdad?, que murió y que resucitó y nos entregó ese sacerdocio. Mis amados hermanos, y miren qué cosa más increíble, así como los levitas tomaban de los primogénitos del pueblo, ¿verdad?, que tomaban los primogénitos del pueblo para el servicio de la casa del Señor, hermano, nosotros también somos los primogénitos llamados a ese servicio. Esto es increíble, ¿verdad?, de que toda la palabra del Señor no se contradiga ni en un solo texto. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 7. Dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ve que así como los levitas, ¿verdad?, todas las 12 tribus, ¿verdad?, tomaban los primogénitos y los llevaban al servicio de los levitas, así también nosotros
somos primicias llamadas también para ese servicio. Ahora, vamos entonces a estudiar lo que es el sostén de los pastores. Dice la palabra del Señor, siguiendo nuestro estudio de Josué. Dice, entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato del Señor, estas ciudades con sus ejidos. Entonces, ¿qué vemos, verdad? El pueblo era el que sostenía a todos los servidores. Esto está en toda la palabra del Señor, y no ignoramos, verdad, que hoy hay muchas dudas y muchas cuestiones medio raras, pero partamos de dónde nace esta disconformidad de la gente, verdad, con los pastores. ¿De dónde nace todo eso? De algunas irregularidades cometidas por una porción de ellos, o gran parte de ellos, como lo quiera ver usted, ¿verdad? El vaso medio lleno o el vaso medio vacío, pero de ahí es donde viene eso. Pero yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Nos dejamos de congregar porque otros pecan? No, ¿verdad? O sea, de hecho damos por sentado que mucha gente peca y no dejamos de congregarnos. Nos dejamos de casar o de dar un matrimonio, ¿verdad? Porque hay personas que son infieles. De ninguna manera, ¿verdad? Esa es la experiencia de cada uno. Dejamos de comer, ¿verdad? Porque hay una persona que tiene que abusa de la comida, ¿verdad? O sea, tiene gula. De verdad que no, ¿verdad? Comemos cada uno, unos comen bien, otros comen mal. Entonces, hermano, la Biblia fue clara, y hay un versículo que a mí siempre me gusta, dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. O sea, el hecho de que las demás personas practiquen o hagan cosas incorrectas, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no voy a practicar las cosas incorrectas que ellos hacen, ni voy a hacer las cosas malas que ellos hacen, pero sí voy a hacer las cosas correctas que dice la palabra del Señor, hacer su voluntad. Una de ellas es el sostenimiento de la iglesia. Es una responsabilidad exclusivamente del pueblo. Y el pueblo, Dios cuando le dispuso eso a las 12 tribus, yo te hago una pregunta, ¿tenían ellos tierra? No, ¿verdad? Ellos venían de la esclavitud. O sea, todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, Dios es el que nos lo da. Y Dios, de eso que nos da, que no teníamos, de eso es que te pide una porción. ¿Y para qué lo hace? Para que la palabra siga siendo predicada en todas partes, y todos los demás, o sea, las personas que no conocen del Señor, tengan la misma oportunidad que tú tuviste en tu momento de poder recibir la palabra del Señor. Eso es el mejor resumen que te puedo hacer. Pablo creo que lo hizo mucho mejor que yo, y me siento feliz, obviamente, que el apóstol Pablo nos dio respuesta a tantas dudas, ¿verdad? Sobre si los pastores pueden devengar un salario o no deben devengar un salario, si nosotros nos podemos casar o no nos podemos casar, de cómo podemos llevar nuestra vida y nuestro servicio para el Señor, cómo se debe. Y Pablo lo hizo en una carta preciosa que yo les quiero compartir. 1 Corintios capítulo 9, versículo 3. Pon atención. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, o los hermanos en el Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue soldado a su propia expensa? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente de vosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir fruto. Si nosotros sembramos lo espiritual, qué gran cosa si segáramos en vosotros lo material. Mis amados hermanos, yo le hago una pregunta. Tengo yo, y me pongo yo como ejemplo, aunque no cobro salario, que quede claro, pero me pongo como ejemplo. ¿Tengo yo derecho a vestirme, mi hermano? ¿Verdad que tengo derecho? Si usted tiene derecho a vestirse, yo no tengo derecho a vestirme. Tiene derecho un pastor Wilson, ¿verdad? Le mando saludos. Tiene derecho el pastor Wilson a tener su esposa, que es la hermana Nancy. Claro que tiene derecho. O sea, hermano, el hecho de hacer de uno rendirse al Señor y ser pastor no nos quita los derechos que tiene todo mundo. Mire, yo escucho a las personas, ¿verdad?, cuando dicen, miren,
el carro que anda ese Aragán. Y da dolor. Yo mi carro me los he comprado yo, pero da dolor, hermano. No, hermano, tiene todo el derecho del mundo si con ese carro sirve al Señor. Con ese carro sirve al Señor. Entonces no caigamos en el juego del mundo. Repito, comencé esta enseñanza diciéndole, no somos del mundo. Si usted deja que esa mente, ¿verdad?, siga siendo atormentada por los mensajes de Satanás, usted va a terminar creyendo en todo menos en Dios. No acepte, no reciba algo que está fuera de la Biblia. Cuando alguien le diga, ¿verdad?, y empieza a atacar a la iglesia de Cristo, no se una a la turba, porque cuando usted menos se dé cuenta va a terminar gritando con la turba, crucifíquenlo. Y no va a terminar, ¿verdad? Porque, o sea, recuerden, los que estaban ahí era el pueblo, y ahí habían creyentes, buenas personas, estaban obviamente también los rabinos, pero terminaron gritando, ¿verdad? Crucifíquenlo a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y así está hoy cayendo la iglesia. En vez de estar con Jesucristo, con su iglesia y su palabra, ¿verdad?, al contrario, están con el mundo, ¿verdad?, gritándole, pastores sinvergüenzas, la iglesia deberían de cerrarla. Mire, yo le hago una pregunta. Mire ahorita con el COVID, ¿qué es el lugar que tienen en rojo? ¿Sabe qué lugares tienen en rojo? Mire, la iglesia de la carne, los gimnasios y la iglesia. Son los peores lugares para ir en el COVID. ¿Usted le parece sin sentido? O sea, usted puede ir a restaurantes, usted puede ir a cantinas, o sea, puede ir a bares, puede ir, mire, está todo, o sea, todo no contamina, pero la iglesia sí. Y es la iglesia la que debe estar más bien de rodillas para que se quiten estas plagas. ¿Entiende usted? Mire, si usted no entiende de verdad lo que yo le estoy hablando en espíritu. Si usted no entiende que esto es una guerra espiritual, hay dos reinos que están en pelea, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y si usted se une al reino de las tinieblas, cuando quiera volver a la luz, ya sus ojos están cerrados. Mi hermano, abra los ojos a la palabra, abra los ojos a la palabra del Señor. O sea, usted necesita leer Biblia para poder ver el mundo espiritual en el que nos estamos moviendo. Hermano, entonces ignoramos los abusos de la iglesia. Para nada, hombre, ¿cómo me va a creer que yo me voy a unir a esto? No, mi hermano. Pero debemos de entender que cuando esos abusos ocurren, no es por la Biblia. No, para nada es por la Biblia. Ya lo vimos, ¿verdad? Usted, una persona da una parte, o sea, ofrenda de una parte, y con eso se sostiene la iglesia. Y ellos, por estar cerca de Dios, o sea, nosotros los pastores, por estar tan cerca de Dios, llegan a creerse dioses, y no somos dioses, somos pinches hombres, pipí, pupú, y nos vamos a morir. Entonces no es cierto, mi hermano. Segunda de Pedro dice: y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. ¿Lo ve? ¿Sabe por qué le leí ese texto? Porque es cierto que la Biblia profetiza, ¿verdad?, que van a venir este tiempo de hombres que iban a hacer de las ovejas mercadería. Pero lea bien, lea la advertencia. Dice, seguirán disoluciones por causa del el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el problema de las personas que están siendo estafadas es porque no leen Biblia. Por eso están siendo estafadas. Dice que seguirán disolución, y por esta causa es que la palabra será blasfemada. O sea, una persona que lee Biblia no le va a pasar nada de esto. O sea, si una persona me viene y me dice el Señor que me des tu casa, que con la misma puerta que entró, pues a mí no me ha dicho nada. Y mire, 2 veces me ha pasado en estos 20 años. Un pastor un día me dijo: dice el Señor que esta casa es mía. Bueno, excelente, deme tanto dinero. Y me quedó viendo con la cara. Mire, yo no soy imbécil, vaya a buscarse otro. Entonces, ¿entienden? Entonces, todos esos abusos ocurren por personas que creen en hombres, no creen en la Biblia. Si creyeran en la Biblia, nunca le hubiera pasado. Así de clarito. Entonces, no mezclen una cosa con la otra. Lo que le está pasando, los abusos ocurren por gente que cayó en ignorancia, gente que no lee Biblia. La gente que lee Biblia no come mentiras. Finalmente, la pregunta del millón, ¿verdad, hermano Karim? ¿Qué pasará con todos esos pastores o esos sacerdotes que rompieron sus votos y utilizaron el evangelio para hacer cosas malas, para abusar de los creyentes? Mis amados hermanos, yo se lo voy a exponer de esta forma, ¿verdad? Va a haber un juicio donde van a estar buenos y malos, todos puestos de pie, y ahí le vamos a rendir cuentas al Señor. Entonces, que dice que nos presentemos delante de Él como siervos aprobados, como el que no tiene nada que temer delante del Señor. Miren mis manitas limpitas.
Mire, las tengo limpias, le doy gracias al Señor. Tenga mucho, tenga poco, no me importa, ¿verdad? Yo le sirvo al Señor porque lo amo, y usted también hágalo. Sea ético, lleve una vida ética, y al final del camino usted se va a sentir orgulloso y en paz de todo lo que hizo para su Señor. De que pueda decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado mi fe. Quiero terminar con un pensamiento, ¿verdad? Sobre un día le preguntaron al matemático, ¿verdad? Al-Khwarizmi, le preguntaron al matemático Al-Khwarizmi, ¿verdad?, cuál era el valor de un ser humano. Al-Khwarizmi, ¿verdad?, se guardó un silencio y quedó viendo a la persona y le dijo: mire, si una persona es ética, el valor de esa persona es 1. Pero si aparte de ser ética, esa persona es inteligente, entonces le vamos a añadir un 0. O sea, su valor va a ser 10. Pero si aparte de ser ético e inteligente, esa persona es rica, entonces le vamos a añadir otro 0. Y su valor será 100. Pero si aparte de ser, ¿verdad?, una persona rica, es bello ser humano, es un bello ser humano, le vamos a añadir otro 0. O sea, su valor va a ser 1000. Y luego dijo: pero si a esa persona, sea inteligente, sea rica, bella persona, le quitamos la ética, o sea, le quitamos ese 1, ¿qué nos queda? Nada. Mis amados hermanos, eso es lo que está pasando con muchos malos levitas, malos sacerdotes. Mi hermano, de nada sirve que sean buenas personas, de nada sirve que seas rico, de nada sirve que seas inteligente, de nada sirve que estés lleno de comodidades y de virtudes, mi hermano, si no eres ético. Si no eres ético, tu valor como ser humano es 0. Mis amados hermanos, en esta noche quiero orar para que Dios nos haga personas éticas, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios? Esposos que sean fieles a sus esposas y sepan conducirse como dice la palabra. Mujeres, respeta a tu marido, porque eso te pide el Señor. Así como la iglesia dice se sujeta a Cristo, así tú debes de sujetarte a tu marido. Y maridos, da la vida por su iglesia. Así como Cristo murió por su iglesia, tú da la vida por tu esposa. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Mis amados hermanos, que seamos éticos, que nuestra vida, que la palabra del Señor y nuestra vida vayan de la par. La palabra sea la lumbrera en este camino que hemos de seguir recorriendo hasta que el Señor regrese por nosotros. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque somos inteligentes. Gracias, Señor, por las riquezas que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, ¿verdad?, por rodearnos de buenas personas y alegría. Pero, Señor, nada de eso sirve si no somos éticos, si no vivimos conforme a lo que creemos. Padre, te pido, Señor, que limpies la iglesia de todas las personas que no tienen ética, Señor. Dicen una cosa y practican otra. Esas personas no valen nada. Padre, que seamos, tus hijos, seamos éticos. Tan éticos que cuando miraban a una persona antes predicando el evangelio y viviendo sus vidas, ¿sabe cómo les pusieron? Les pusieron cristianos. Porque ya no miraban, allá van Julio, allá va Pedro, allá va Karim. No, miraban a Cristo en ellos, cristianos. Padre, que así seamos nosotros, que puedan decir: ahí va un cristiano. En el nombre de Jesús es todo lo que te pedimos en esta noche, Señor. Gracias, porque sabemos que con tu ayuda lo lograremos. Mi amado hermano, si tú hiciste esta oración, suscríbete al canal, dale click a la campanita. Y no te avergüences de ser creyente. Compártelo en Facebook, compártelo en las redes, esta palabra, para que otros puedan recibirla también. Sé ético, sé cristiano. Nos vemos.